¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. En esta oportunidad vamos a compartir junto a Verónica Figueroa Huencho. Ella es profesora asociada al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Académica, con quien queremos conversar sobre esta reforma que acaba de despachar el Senado a ley sobre los escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Con qué sensación te quedas una vez que este proyecto ya queda listo para su promulgación y entrada en vigencia? Mm. Bueno, yo creo que hay una mezcla de sentimientos. Por cierto, que es un hecho histórico, ¿no? La primera vez que los pueblos indígenas podemos participar de un proceso de discusión de una constitución, de definición de estos grandes acuerdos, como sujetos colectivos, ¿verdad? Reconocidos de esa manera. Pero también algo a propósito de agridulce, ¿no? Algo de agrio también por la temporalidad en la que se dio esta discusión. Llevábamos más de un año desde que se había ingresado el proyecto y claro, se da en un momento donde las prisas también creo yo que jugaron un poquito en contra para llegar a un acuerdo óptimo, ¿no? Que era lo que los pueblos indígenas estábamos tratando de impulsar. Pero por cierto, ¿no? Hoy día, más allá de esta situación, por cierto, ¿no? La situación con el pueblo afrodescendiente, que quedaron excluidos de esta participación, al menos de los escaños reservados, sin duda que se abre aquí, creo yo, un camino bien importante, bien interesante, ¿no? De reflexión compartida por fin, ¿no? Los pueblos indígenas en conjunto con la nación chilena. ¿Por qué hubiera sido importante, por ejemplo, de que estos escaños fueran supranumerarios? Entiendo que esto produce varios efectos. Uno, respecto de los distritos, de cómo se va a hacer, entre comillas, un descuento, que genera también otro que es puramente eleccionario, que se refiere a que va a quedar igual una especie como de binominal en algunos distritos. Entonces, preguntarle también por eso. Sí, bueno, ahí había un elemento bien importante que era el criterio para fijar ese número y por qué debía de ser supranumerario, ¿no? Y eso tiene que ver con el estándar que marca el derecho internacional en materia de pueblos indígenas respecto de la autoidentificación. Ese debió haber sido el criterio fundamental a respetar, porque el Estado chileno ratificó esos instrumentos, entre ellos la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas del 2007. Y eso hubiese implicado un número de 24 escaños supranumerarios, entendiendo el peso demográfico de los pueblos indígenas de un 12,8%. Obviamente aquí uno entiende que hay criterios políticos que primaron en el acuerdo y que tienen que ver con restar escaños, ¿verdad?, a las y los constituyentes dentro del número de 155, porque creo yo que aquí también hay algunos cálculos políticos de cómo se podría dar la discusión al interior de la convención, la regla de los 2/3 para llegar a acuerdos, y obviamente la figura de los pueblos indígenas creo que para algunos sectores, sobre todo para el oficialismo, que fue quien tuvo la posición, digamos, más contraria o que tuvo mayor resistencia a esto, es que claro, que podía de alguna manera quizás afectar esas negociaciones. A mí me parece que, claro, era una forma de corregir esta democracia representativa que además tiene tantas falencias a propósito de los pueblos indígenas. Creo yo que este número que sea al interior de la convención tiene varias complejidades, como tú también señalabas. Primero, que el CERVEL va a tener que definir cuáles son los distritos en los cuales se van a descontar estos escaños. Tiene 5 días, de hecho, decía el proyecto, a partir de que se aprobara la reforma. Por lo tanto, la próxima semana ya deberíamos saber cuáles son los distritos en los cuales se van a descontar escaños, para poder intentar romper con la lógica de binominal en aquellos distritos donde se escojan 3 escaños o menos. No se les van a descontar escaños para los pueblos indígenas. No sería una manera, obviamente, de quizás romper con aquello. Pero obviamente estamos, ¿no?, quitando espacio bajo esta fórmula a constituyentes que pudieron haber sin duda representado también otras realidades, otros territorios, otras diversidades distintas a las de los pueblos indígenas. Lo otro que tú mencionabas es sobre la autoidentificación, que pudieran las personas presentarse como tales, como miembros de algún pueblo originario, al momento de votar. Es algo que tampoco quedó tan claro, pero entiendo que también se puede hacer a través de una carta, ¿no? O presentando Mm. algún tipo de documento. Sí, esa es una muy buena pregunta a propósito del padrón, ¿no? Porque eso es un nudo importante que yo creo que vamos a ver qué pasa con eso en los próximos días. Primero recordemos que el criterio de la autoidentificación funcionaba si es que al momento de llegar a la mesa a votar, yo hubiese escogido votar, aún estando en un padrón nacional,
o por escaños reservados o por constituyentes bajo las reglas de la ley electoral. Eso no quedó y por lo tanto lo que se formuló es un padrón bien complejo, porque es un padrón que se alimenta de distintas bases de datos con información de los pueblos indígenas, entre ellos aquellos que tenemos calidad o acreditada la calidad indígena, aquellos que postularon a beca desde 1993 en adelante, aquellos que se inscribieron a través de asociaciones, aquellos que votaron por consejeros o consejeras indígenas de CONADI. Es un padrón bien complejo. Este padrón, y además con estudios que hizo la CONADI con apellidos indígenas, ese padrón con todos esos nombres debe estar listo 65 días antes de la votación, en abril. Y aquí ocurre algo que, claro, en el caso de que cuando el CERVEL publique ese padrón 65 días antes, yo como mujer mapuche miro y digo, yo no estoy aquí, no cumplo con ninguna de estas bases de datos y por lo tanto me autoidentifico como indígena, pero no estoy en este padrón. Una vez que el CERVEL publica ese padrón, yo tengo 15 días para hacer una declaración jurada frente al CERVEL señalando que sí soy indígena, que me autoidentifico y que por favor me incluyan en ese padrón. Entonces, es un padrón que de alguna manera restringe el derecho a la autoidentificación, porque solamente está pensada en la posibilidad de que yo no esté en ese padrón y pueda pedir que me integren, pero no tiene que ver con la votación. Aquí hay un padrón que yo diría restringe la participación, la libertad de participación, ¿no? Lo que establece la Declaración de Pueblos Indígenas es que los estados deben velar porque los pueblos indígenas participemos en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad chilena. Y aquí con este padrón que nos pone tantos elementos para poder participar de él, podría ser un nudo crítico. ¿Cómo crees que se van a organizar las candidaturas en el entendido de que tienen un plazo de aquí al 11 de enero, ¿no? para poder inscribirse? Y tú lo decías también como mapuche, cómo van a tratar de definir las comunidades, ¿no? Cómo se van a representar. También entiendo que hay un tema de paritario que va a tener que las candidaturas, ¿no es cierto?, venir acompañadas de otras. ¿Cómo crees que se va a dar este proceso al interior de las comunidades? Sí, bueno, se viene ahí otro proceso interesante, ¿no? Porque el CERVEL al menos ya ha habilitado la página para poder hacer los patrocinios a las candidaturas independientes. Recordemos que también dentro de las listas de partido o dentro de las candidaturas independientes hay personas indígenas también, que no van a disputar escaños reservados, sino que van a ir como convencionales constituyentes normales. Por lo tanto, yo como indígena al momento de votar puedo escoger si quiero votar por el padrón CERVEL para escaños reservados, o si voy a votar por el padrón nacional por personas indígenas, pero que van por este sistema, ¿no? Entonces ahí hay información que es muy importante que las y los electores lo tengan. Lo segundo es que las candidaturas están definidas también en este proyecto, ¿no? Están definidas que son candidaturas individuales, por lo tanto, como tú decías muy bien, antes del 11 de enero vamos a tener que saber cómo se van a formalizar. Primero establece que para el pueblo mapuche, aymara y diaguita se requiere el patrocinio o de 3 comunidades, o de 5 asociaciones, o de un cacicazgo tradicional, ¿no? Para el resto de pueblos indígenas es un requisito menor. Pero también establece que podrían producirse candidaturas sin el patrocinio de comunidades, sino juntando más bien 120 firmas de personas que tengan la calidad indígena y que quieran patrocinar a una persona de su mismo pueblo. Tiene que ser el mismo pueblo del candidato o candidata y quien firme ese patrocinio. Entonces, claro, no sabemos muy bien cómo va a operar aquello. Lo más probable es uno pensando en algunos nombres que han surgido, pueden tener sin duda apoyo de los territorios, que es lo que los pueblos indígenas buscábamos, ¿verdad? Que pudieran haber una forma tradicional de poder definir quiénes van a representar determinadas identidades territoriales dentro de cada pueblo. Y hay que ver cómo el CERVEL va a habilitar aquello, porque no solamente el tema del tiempo, sino que también hay comunidades que no tienen acceso a Internet,
¿no? O que no comprenden muy bien cómo va a ser esta burocracia del patrocinio y de la firma, y por lo tanto ahí también hay otro elemento. También el proyecto define, por ejemplo, los regiones o los distritos más bien donde se puedan inscribir candidaturas, ¿no? El pueblo mapuche solo puede tener instituciones en ciertas regiones y los candidatos o candidatas deben tener su domicilio en el distrito en el cual están inscribiendo además esta candidatura. Por lo tanto, ahí también hay otro elemento que mirar. Y finalmente lo que tú señalabas, ¿no? El tema de la paridad. En este caso, la paridad va a operar al final del conteo. Cada candidatura indígena debe ir en una dupla. Debe ir el candidato o candidata, digamos, formal, el principal, y debe poner un nombre alternativo del sexo opuesto. Y de esa manera, por lo tanto, una vez que se cuenten los votos, se va a ir operando para poder tener paridad respecto del sexo subrepresentado, que va a operar obviamente en el caso del pueblo mapuche, por ejemplo, que va a tener más candidaturas, va a operar en el caso del sexo subrepresentado, habrá que mirar cuál es la candidatura. Por ejemplo, si hay una mayoría masculina, el candidato masculino que tuvo menos votos debe ceder su lugar a su par de género, ¿no? Claro. Que venía acompañando, y de esa manera vamos a tener que ir nivelando la paridad. Sin duda eso también es un logro importante, ¿no? Tenemos que ver en la operación cómo funciona. Estamos desde algunas de las dependencias de TV Senado conversando junto a Verónica Figueroa Huencho, ella es profesora social en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, sobre los pormenores, ¿no es cierto?, de esta reforma constitucional que ya está lista para hacer ley y comenzar a aplicarse respecto de los escaños reservados de los pueblos originarios. Con estudios de doctorado también, administradora pública, también queríamos preguntarte si en base a todos tus estudios, a todo también lo que ha pasado respecto de las comunidades, ¿cómo ves el tema más en profundidad de su participación en la redacción de una nueva constitución? ¿Qué puntos crees que son claves también para ir resolviendo algunos temas históricos respecto de las comunidades indígenas de nuestro país? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque obviamente las aspiraciones son altas. Nosotros los pueblos indígenas nos encuentra este momento histórico en una situación bien precaria de reconocimiento de derechos, ¿no? En el caso de Chile, nosotros no teníamos reconocimiento constitucional, no teníamos una ley que garantizara nuestros derechos de pueblo, no teníamos un ministerio, no teníamos participación política, por lo tanto, por eso es que hay tanta expectativa en este proceso. Y dicho eso, obviamente queremos participar activamente dentro de la Constitución, sobre todo para instalar los temas fundamentales que han estado en las indicaciones que se presentaron durante la discusión que se dio tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las comisiones, y luego al final en la comisión mixta, ¿no? La primera es el Estado plurinacional. A nosotros nos parece que ese es un estándar sustantivo al momento de pensar la naturaleza del Estado, un Estado que reconozca a las naciones que habitamos este territorio, la nación chilena, por cierto, pero también a las naciones preexistentes. El reconocimiento de los pueblos que habitamos con ese estándar, ¿no? No somos una etnia, no somos grupos culturales, no somos culturas, somos pueblos, y que quede ese reconocimiento también en la Constitución. El derecho a la libre determinación y la autonomía, que están reconocidos también, ¿no?, en la Declaración de Pueblos Indígenas, y ver cómo ello operaría para poder participar activamente, ¿no?, en la política que quede después de la Constitución. Yo creo que también, sin duda, un tema complejo, pero que vamos a tener que discutir, es el tema de los territorios, ¿no? Porque hablar de autonomía supone también pensar en autonomías territoriales. Entonces, dentro de este Estado, sin poner en peligro la existencia del Estado plurinacional, ¿cómo podríamos tener espacios de autoidentificación y de control también, ¿no?, de gobiernos territoriales para los pueblos indígenas? Y luego, finalmente, por cierto, no menos importante, los derechos lingüísticos y los derechos culturales, no para que por fin se conozcan los pueblos indígenas. Yo creo que algo que ha aparecido en estas discusiones es que hay mucho desconocimiento de los pueblos indígenas. Nosotros los pueblos indígenas conocemos muy bien a la nación chilena, ¿no?, porque hemos estudiado en sus colegios, nos movemos en su sociedad, pero esta sociedad chilena conoce muy poco de los pueblos indígenas y muy poco de nuestros derechos también. Entonces es la oportunidad de iniciar ese camino. Son temas que uno los ve como a lo mejor bien técnicos, pero que tienen una forma en que se pueden, ¿no es cierto?, plasmar en
lo que tú dices, en el desarrollo también de las propias comunidades o pueblos, como tú lo señalas, y que cómo en la práctica también esto se pudiera traducir en que viéramos, o que la relación de la que tú hablas entre las naciones, entre Chile y también los pueblos originarios, vaya siendo mejor. También desde el punto de vista político. Hay varios elementos, la participación, pero tal vez si pudiéramos ir dando ejemplos de cómo algunas de estos elementos que van a formar parte seguro del debate en la Convención Constitucional con representantes de los pueblos originarios pudieran, ¿no es cierto?, darse en la práctica. Sí, bueno, yo creo que si uno se imagina la discusión que se va a dar allí y se piense, ¿no?, en todo este articulado de la Constitución, a mí me parece que hay dos elementos que debieran de estar transversales a la discusión. Uno es la perspectiva de género y la otra es la perspectiva esta plurinacional a la que yo hacía mención. Yo me imagino, por ejemplo, cuando se piensa en los derechos y deberes fundamentales en la Constitución, debieran de estar allí los derechos, por ejemplo, de la madre tierra, la naturaleza como sujeta de derechos, como ocurre en otros países, ¿no? La tenencia, por cierto, de los recursos naturales por parte del Estado, de un Estado plurinacional, los derechos de educación, una educación que no solo entienda la libertad de enseñanza como un ejercicio propio de la nación chilena, sino más bien un derecho a la educación donde todos los pueblos podamos participar. Y eso no significa tener, a propósito del aterrizaje, colegios para interculturales, colegios donde los contenidos curriculares, los enfoques pedagógicos, la forma de enseñar, los contenidos, el tipo de ciudadanía que queremos formar, sea discutido también con los pueblos indígenas. Entonces, creo que ahí hay elementos que han funcionado en otros contextos anglosajones y latinoamericanos del que podemos aprender. Eso yo creo que podrían ser, con toda su complejidad, quizás los más sencillos. Obviamente los más engorrosos van a ser aquellos que tengan que ver con el control de los recursos y la tenencia de la tierra. Hay que recordar que para los pueblos indígenas y para el pueblo mapuche en particular, una de nuestras grandes reivindicaciones ha sido la restitución del territorio. Y eso va a estar en la discusión de la Constitución. Pero podríamos allí quizás experimentar, ¿no?, con una mayor descentralización y, como ha ocurrido con otros países, con espacios a lo mejor donde puedan existir autonomías, ¿no? No solamente donde vivan pueblos indígenas, también personas chilenas que quieran, ¿no?, compartir un modelo de desarrollo, una forma de vida, ¿no?, en estos espacios territoriales. Y donde creo que también ahí debiesen existir, o las hay, varias visiones en común. Tú hablabas de la madre tierra, así como están los bosques, el agua, y todo a propósito del cambio climático y un desarrollo sustentable, un modelo como el que hablabas tú, y que donde seguramente hay muchos puntos en común y mucho también que aprender de los pueblos indígenas de nuestro país, mucho que admirar al respecto. Te agradecemos, Verónica Figueroa Huencho, por esta conversación respecto de esta ley que sale ahí justo al límite, pero que ya están dando de cara a este proceso constitucional tan importante. Así que muchas gracias por conversar junto a Senado Noticias. No, muchas gracias a ustedes además por tocar este tema tan importante. Muchísimas gracias.